El veneno que mató reyes y salvó vidas. La misma sustancia que durante siglos fue usada por psicópatas para asesinar reyes y herederos para llegar al poder, hoy salva vidas en los hospitales. El arsénico, tan letal que era llamado el veneno de reyes, tan útil que se convirtió en medicina milagrosa. Esta es su historia perturbadora y fascinante. De no haber sido por los venenos, incluyendo el arsénico, Agatha Christie se habría visto en serios problemas para elaborar las tramas de sus novelas que le dieron fama mundial. Pero mucha gente ignora que el arsénico elemental, en su estado sólido, puro, sin oxidarse, a pesar de su mala reputación, no es tan tóxico. El problema es cuando se oxida o se transforma en compuestos solubles como el arseniatos o arsenitos. Esto lo hace venenoso, hasta el punto de convertirlo, ayudado por su condición inodora e insípida, en el método de envenenamiento más frecuente hasta tiempos no muy lejanos. El arsénico ha estado rodeado de una leyenda perturbadora y escalofriante, tanto en la vida real como en la ficción. Pero a pesar de su letalidad, en bajas dosis es efectivo en el tratamiento de algunos males, como la leucemia y la sífilis. Hoy conoceremos la historia del arsénico, a menudo espantosa y turbadora, pero también con su lado positivo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Madame de Brinvilliers envenenó a su padre y 2 hermanos para quedarse con la herencia. En el siglo XVII, Madame Marie Madeleine de Abreuil, marquesa de Brinvilliers, aprovechó las ventajas inodoras e insípidas del arsénico para liquidar a su padre y 2 hermanos, y así disponer del patrimonio familiar. Siendo la mayor de los 5 hijos de su padre, Antoine Dreux de Aubray, y amada por este, estaba condenada a no heredar por su condición de mujer, lo que la llevó a urdir su plan criminal. Sus crímenes quedaron al descubierto después de la muerte de su cómplice y amante, el capitán Godin de Sainte-Croix, quien detalló en algunas de sus cartas los envenenamientos que planearon en conjunto. Tras ser descubierta, Madame de Brinvilliers fue juzgada y torturada para obtener una confesión, y finalmente decapitada en París el 16 de julio de 1676, siendo su cuerpo quemado después en una hoguera. Durante su juicio declaró haber sido agredida sexualmente a los 7 años de edad, aunque no identificó a su agresor. Número 2. El asunto de los venenos. El juicio y ejecución de Madame de Brinvilliers en Francia en 1676 detonaron el asunto de los venenos, un tremendo escándalo que estalló durante el reinado de Luis XIV, en el que personajes de la aristocracia fueron acusados de prácticas de brujería y crímenes por envenenamiento. El escándalo vivió su apogeo entre 1677 y 1682, con varios miembros prominentes de la aristocracia implicados y condenados, incluso personajes pertenecientes al círculo íntimo del rey, lo que resultó en 36 personas ejecutadas. El primer arresto del asunto de los venenos fue el de Magdeleine de Lagrange, en 1677, una mujer que decía ser adivina y fue acusada de falsificación y asesinato, siendo ahorcada en 1679, junto con su cómplice, el abad Neil. Las autoridades arrestaron a varios alquimistas y adivinos sospechosos de vender adivinaciones, afrodisíacos y polvos hereditarios, eufemismo utilizado para referirse a los venenos. Varios confesaron bajo tortura y entregaron a las autoridades las listas de sus clientes, aumentando el número de personas que vieron el mundo por última vez desde el cadalso. Número 3. La bala mágica de Paul Ehrlich, la cura de la sífilis y el nacimiento de la quimioterapia. Paul Ehrlich fue un médico alemán galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1908, principalmente por su contribución a la cura de la sífilis. Ehrlich acuñó la expresión bala mágica mientras trabajaba en el Instituto Real de Terapia Experimental de Frankfurt del Meno, para referirse a los agentes terapéuticos ideales, capaces de actuar de manera específica contra determinados patógenos, sin causar daños mortales en el tejido celular en el que estos se hospedaban. La primera bala mágica de Ehrlich fue el salvarsan o arsfenamina, un compuesto arsenical que demostró su eficacia en el tratamiento de la sífilis, marcando el comienzo de la quimioterapia. La sífilis, llamada viruela mayor por los europeos, venía causando estragos en Europa desde finales del siglo XV, y durante mucho tiempo se pensó que había sido introducida en el Viejo Mundo por los marineros llegados del Nuevo Mundo, aunque su origen continúa sin resolverse. Número 4. El mitridatismo y su historia.
Mitrídates VI, rey de El Ponto, entre los años 120 y 63 a.C., y fiero oponente de la República Romana, temía tanto ser envenenado que se habituó a ingerir dosis pequeñas y no letales de venenos para desarrollar inmunidad. Mitrídates V, su padre, había sido envenenado y él no quería correr con la misma suerte. Tras ser derrotado por Pompeyo en el año 66 a.C., Mitrídates VI escapó al norte del Mar Negro con la esperanza de organizar un nuevo ejército y contraatacar a Roma, pero entró en conflicto con la nobleza y la población local. Amenazado de muerte, se dice que intentó envenenarse pero no pudo morir por la resistencia desarrollada al veneno, por lo que tuvo que pedirle a su subordinado y amigo Galo que lo matara con su espada. Desde entonces, la costumbre de ingerir pequeñas cantidades de veneno para hacerse inmune es conocida como mitridatismo. El mitridatismo no es eficaz con todos los tipos de venenos, pero sí puede funcionar contra el arsénico. Número 5. ¿Por qué se le llama el veneno de reyes? Los compuestos de arsénico han sido utilizados a lo largo de la historia para asesinar reyes, emperadores y rivales por el trono, así como a ricos personajes con herederos ávidos por heredar, sobre todo por su carencia de sabor. Nerón envenenó con arsénico a su hermanastro británico para eliminarlo en la carrera por la corona del Imperio Romano. Aunque la muerte de Enrique I de Inglaterra en 1135 fue atribuida a una intoxicación por lampreas, algunos historiadores han señalado que posiblemente fue envenenado con arsénico. Se ha sugerido que Carlos II de España murió de la misma forma en 1700, posiblemente en un plan orquestado por su sucesor, Felipe V. Napoleón fue envenenado lentamente con arsénico durante su exilio definitivo en la remota isla de Santa Elena. De manera que el arsénico ha recibido merecidamente el nombre de veneno de reyes. La exposición al arsénico, especialmente a través de los líquidos y los alimentos ingeridos, daña las células y los tejidos del cuerpo humano, produciendo varios tipos de cáncer y otros trastornos como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y retrasos en el desarrollo. Número 6. El envenenamiento masivo en Bangladesh por arsénico. En la década de los años 1970, la UNICEF y el Banco Mundial promovieron la instalación de un sistema de extracción de aguas subterráneas para paliar la grave escasez de líquido en Bangladesh. Este sistema consistía en una tubería de 5 centímetros de diámetro que penetraba hasta 200 metros en las profundidades de la tierra para llegar a los acuíferos, desde los cuales el agua era bombeada a la superficie. En ese tiempo, el procedimiento estándar de medición de la calidad del agua no incluía pruebas de arsénico, y los acuíferos estaban contaminados naturalmente con compuestos arsenicales. Fueron construidos centenares de miles de pozos que se suponían que serían la solución para la grave escasez de agua en el país asiático. En 1993 se descubrió que las aguas subterráneas estaban ocasionando un envenenamiento masivo en Bangladesh. Según un estudio reciente, anualmente mueren unos 43.000 bangladesíes a causa de las enfermedades producidas por este envenenamiento natural con arsénico. Número 7. Incidente en la panadería. El 15 de enero de 1857, mientras la dinastía Qing china libraba contra el Reino Unido y Francia la Segunda Guerra del Opio, varios cientos de residentes europeos fueron envenenados no letalmente en Hong Kong con el arsénico contenido en el pan elaborado en la panadería Issin, propiedad del ciudadano chino Xiong Aolum. El episodio pasó a ser conocido como el incidente de la panadería Issin, y el propietario del establecimiento fue acusado de un intento deliberado de envenenamiento masivo, aunque resultó absuelto en el juicio criminal al que lo sometieron. Sin embargo, el panadero chino debió enfrentar otra demanda por daños y perjuicios, que sí perdió, siendo desterrado de la colonia británica. A pesar de la absolución de Xiong en el juicio criminal, durante un tiempo se debatió en Hong Kong si había sido un acto individual de venganza contra los europeos, un crimen de guerra de la dinastía Qing o simplemente un evento accidental. En el Reino Unido, el incidente se convirtió en uno de los temas políticos centrales en las elecciones generales de 1857. Número 8. Los comedores de arsénico en Austria. A mediados del siglo XIX, el mundo médico se enteró de la curiosa práctica de ingerir arsénico entre los campesinos de la región de Estiria, actualmente un estado federal del sudeste de Austria. Estos toxicófagos consumían arsénico para adquirir una tez lozana y una apariencia de salud radiante, así como para facilitar la respiración al caminar o trabajar en el terreno montañoso de la zona. Los consumidores se iniciaban ingiriendo varias veces por semana un pequeño trozo de arsénico, del tamaño aproximado de una lenteja, equivalente a menos de medio gramo, e iban aumentando las dosis en la medida que sentían que el régimen de consumo perdía su efecto. El caso de los comedores de arsénico generó un amplio debate en la época y algunos escépticos señalaban que el asunto era una leyenda, mientras que otros afirmaban la falta de pruebas de lo que ingerían los campesinos eran realmente compuestos arsenicales. El tema de la tolerancia al arsénico es un asunto que aún no se comprende bien, y no existe certeza de que los campesinos de Estiria desarrollaran la inmunidad al veneno.
Número 9. El invento de la prueba de Marsh le quitó lo indetectable al arsénico. El trióxido de arsénico era el veneno arsenical más popular por la facilidad para incorporarlo a bebidas y alimentos, y por su condición totalmente inodora, lo que lo hacía prácticamente indetectable en las autopsias. Esto determinaba que muchas muertes por envenenamiento fueran atribuidas a causas naturales. Sin embargo, en 1836, el químico inglés James Marsh dio a conocer el método Marsh para la detección del arsénico, lo que constituyó una herramienta fundamental en el campo de la toxicología forense. El invento de Marsh surgió a raíz de un caso criminal que le causó una particular indignación. En 1832, un sujeto llamado John Bottle fue absuelto en un juicio por haber envenenado a su abuelo poniendo arsénico en su café. Marsh fue llamado como experto y con el método precursor que existía para detectar el arsénico, pudo establecer que el anciano había sido envenenado. Pero la cantidad de veneno que aisló a partir de una muestra del tejido del muerto fue tan pequeña que cuando se presentó en el juicio no resultó convincente. Después el asesino confesó su crimen, lo que indignó al químico, quien desarrolló el método de detección que estuvo en uso hasta los años 1970. Número 10. Intoxicación por dulces en Bradford, Inglaterra, en 1858. La adulteración de alimentos era una vieja práctica en el Reino Unido desde antes de la Edad Media, pero a partir de 1800, con el auge de la Revolución Industrial y el crecimiento de las ventas de comida callejera, se convirtió en un grave problema de salud pública. En 1858, un lote de dulces elaborado en Bradford, Inglaterra, fue adulterado accidentalmente con trióxido de arsénico, y los 20 kilos vendidos provocaron 20 muertos y más de 2 centenares de afectados. El pastelero debía comprar yeso en polvo, pero en la farmacia le vendieron inadvertidamente el compuesto de arsénico. El boticario, su ayudante y el pastelero fueron arrestados, pero el juez los absolvió, sentenciando que las muertes habían sido accidentales. El caso dio lugar a la promulgación en 1860 de la Ley de Adulteración de Alimentos y Bebidas que, aunque pionera en la legislación alimentaria, fue muy criticada por su ambigüedad y por las penas casi irrisorias por su incumplimiento. Número 11. La muerte de Matilda Schurer. En 1814, una empresa en Schönfurt, Alemania, desarrolló un novedoso tinte verde que era más brillante que las tinturas tradicionales. Este tinte era puesto en ropas, flores y objetos decorativos, realzando las piezas que recubría. En ese tiempo, la luz de gas estaba reemplazando a las velas, y todo lo que estuviera recubierto con la tintura verdosa lucía más luminoso y atractivo, incluyendo los vestidos de las damas. Desafortunadamente, la razón por la que el tinte fuera tan llamativo era que estaba hecho con arsénico. Matilda Schurer, una joven de 19 años que trabajaba aplicando el tinte a base de arsénico a flores artificiales, murió en 1861 de una manera espantosa, emitiendo vómitos verdosos y afirmando que todo lo que miraba era verde. Una investigación permitió establecer que trabajadoras de otros talleres ingleses murieron en similares circunstancias, incluyendo una mujer a la que habían mantenido trabajando con el tinte verde hasta que su rostro se convirtió en un mar de llagas. Número 12. Envenenamiento de la cerveza en Inglaterra. En 1900, más de 6.000 personas bebieron cerveza contaminada con arsénico en el Midlands y en el noroeste de Inglaterra, y más de 70 fallecieron como resultado de la intoxicación. La ciudad más afectada fue Manchester, y el problema se originó cuando varias cervecerías utilizaron una materia prima contaminada con arsénico. Para bajar costos, algunas cervecerías sustituían la malta de cebada de buena calidad por otra inferior, más barata, suplementada con azúcar. Estos azúcares se obtenían mediante la hidrólisis ácida del almidón, un método que no era nuevo y venía utilizándose desde hacía casi un siglo. Sin embargo, la compañía Bostock & Co. utilizó ácido sulfúrico para realizar la hidrólisis ácida, y dicho ácido, adquirido a la empresa Nicholson & Sons, había sido elaborado a partir de piritas ricas en arsénico, llegando el veneno hasta el producto final. Nicholson & Sons había estado suministrando ácido sulfúrico, sin problemas, desde 1888, pero a comienzos de 1900 dejó de purificarlo, y el arsénico quedó incorporado a su producto. Número 13. El arsénico en el papel tapiz de las casas victorianas. La época victoriana fue un periodo de alta exposición al arsénico a través de artículos como cosméticos, ropa y papel tapiz. Los victorianos se obsesionaron con el papel tapiz de vivos colores sin saber que estaban introduciendo un elemento venenoso en sus propias salas de estar. La raíz del problema fue el color verde que se remonta al siglo XVIII, después de que el químico sueco Carl Scheele usara arsenito de cobre para crear un tinte brillante, el verde Scheele, que se convirtió en el color de moda. Este tono se hizo particularmente popular en el movimiento artístico y entre los decoradores de interiores. Impulsado por la clase media emergente, el arsenito de cobre, como su nombre lo indica, contiene arsénico.
Antes de que la moda de estos colores llegara a Gran Bretaña, los peligros asociados con las pinturas arsenicales ya se habían reconocido en Europa, pero estos hallazgos fueron en gran medida ignorados por los fabricantes británicos, señala la historiadora británica Lucina Huxley. El papel tapiz victoriano era de colores brillantes, lleno de diseños florales y otros motivos, pero también de arsénico. Número 14. El arsénico se usaba para muchos productos de belleza. En el pasado, el arsénico se encontraba en proporciones nocivas en toda clase de tratamientos de belleza. El arte del baño y la cosmética en la antigüedad y la modernidad, libro de 1866 del autor inglés Arnold James Cooley, incluía el arsénico como ingrediente de jabones cosméticos, tintes para el pelo y cementos dentales. Igualmente, The Toilet of Flora, libro de 1772, del médico francés Pierre-Joseph Buchos, recomendaba un tratamiento para las uñas a base de arsénico. Algunos productos arsenicales incluso se vendían con el aval de médicos, como las obleas de arsénico seguras para el cutis del Dr. Campbell, que eran ingeridas oralmente. Estos productos estuvieron en venta a lo largo del siglo XIX e incluso llegaron hasta el siglo XX. Una receta de depilación de 1776 de The Toilet of Flora incluía oreipimente, una forma mineral del sulfuro de arsénico sumamente tóxica. Número 15. Las gallinas eran alimentadas con arsénico hasta el 2015 en los Estados Unidos. El consumo de carne y aves con altos contenidos de arsénico puede ser tóxico, ya que este metal pesado se acumula en los tejidos pasando de un organismo a otro a través de la cadena alimentaria. Hasta hace muy poco tiempo, algunos piensos para aves contenían arsénico como aditivo para mejorar el color de la carne y acelerar el crecimiento. La industria avícola estadounidense estuvo exponiendo a los consumidores el arsénico durante más de 7 décadas, al contrario de su equivalente europea, que nunca ha aprobado insumos con contenido arsenical para el consumo animal. En 2013 fue cuando una coalición de 9 organizaciones se juntó y demandó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para forzar el retiro de todos los alimentos y medicamentos para aves de corral que contenían arsénico, lo que se aprobó el 31 de diciembre de 2015. Número 16. El arsénico como arma química. En 1918, cuando la Primera Guerra Mundial seguía en curso, el ejército de los Estados Unidos desarrolló 2 compuestos arsenicales orgánicos, la lewishita y la adamsita, unos agentes capaces de actuar sobre el sistema respiratorio. Estas armas para la guerra química no llegaron a utilizarse durante el conflicto, pero siguen siendo objeto de preocupación de que puedan caer en manos o ser desarrolladas por grupos asociados con el terror. La lewishita es un compuesto sintético de la familia de las arsinas que, por su extrema toxicidad, puede ser empleada en la fabricación de armas químicas de acción vesicante e irritante pulmonar, a veces combinada con el gas mostaza. En estado puro, la lewishita se presenta en forma líquida, con la apariencia de un aceite de color café y un agradable olor similar al del geranio. La adamsita es un compuesto orgánico, técnicamente una difenilaminacloracina arsénica, perteneciente al grupo de compuestos para la guerra química conocidos como agentes vomitivos o gases estornudos. Número 17. Se decía que mejoraba el sabor del vino. Las cualidades insípidas e inodoras de los compuestos inorgánicos arsenicales, como el trióxido de arsénico o arsénico blanco, los convertían en un agente venenoso letal e ideal. El trióxido de arsénico es de muy fácil obtención, ya que solo es necesario calentar el mineral arsenical para obtener un polvo blanco y cristalino, soluble en agua y literalmente indetectable en bebidas y comidas. Algunos cínicos incluso decían que el polvo blanco mejoraba el sabor del vino. El envenenamiento con arsénico es difícil de detectar, ya que los primeros síntomas son similares a los de una intoxicación alimentaria, como diarrea y vómitos, aunque una sola dosis en el umbral de la letalidad puede conducir a la parálisis corporal y la muerte. Debido a su facilidad de obtención, discrecionalidad para administrarlo y alto poder mortífero, el arsénico se convirtió en el veneno preferido entre las clases dominantes para aniquilar en secreto a rivales y enemigos. Número 18. El arte renacentista del envenenamiento. En la Europa del Renacimiento, el envenenamiento se convirtió en un arte nefasto en el que sus discretos practicantes tenían que mantenerse a la sombra. En la época renacentista, el envenenamiento cobró importancia y los contratos para envenenar a personas indeseables se convirtieron en una norma social. El cliente designaba a la víctima, el envenenador fijaba un precio de acuerdo con la importancia del objetivo y la dificultad para matarlo, y se establecía un compromiso en el que el victimario cobraba al finalizar el trabajo, generalmente realizado con arsénico. Se afirma que en el siglo XV Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, y sus hijos César y Lucrecia formaron una familia de envenenadores profesionales para darles el pasaporte al otro mundo a algunos de los rivales políticos del pontífice español.
La italiana Giulia Tofana fue una conocida envenenadora posrenacentista que utilizaba cosméticos arsenicales en el siglo XVII. Ella y su hija Girolama fueron ejecutadas en 1659 en Roma, acusadas de cientos de asesinatos de hombres con su aqua Tofana. Número 19. El arsénico en la medicina antigua. Entre los siglos V y IV a.C., el llamado padre de la medicina, el médico griego Hipócrates de Cos, utilizaba sulfuros de arsénico para tratar abscesos y úlceras. Dioscórides, médico y farmacólogo romano del primer siglo de la Era Común, cuya obra, de materia médica, fue el principal manual europeo de farmacopea hasta el Renacimiento, prescribía el oripimente como depilatorio. El uso del arsénico en la medicina tradicional china se remonta al año 200 a.C. Una práctica común en la medicina china antigua era usar un veneno contra otro veneno. Las hierbas medicinales ayurvédicas indias solían contener mercurio, plomo y arsénico. En el siglo XVI, Paracelso abogó por el uso de esencias, bálsamos y tinturas químicamente preparadas, y escribió su propia obra de farmacopea, ensalzando los efectos terapéuticos del azufre, el mercurio, el plomo y el arsénico. Paracelso preparó un bálsamo a partir de arsénico blanco, que era el producto preferido por los cirujanos barberos para tratar heridas, úlceras, bubones y similares. Número 20. La solución de Fowler. En 1786, el médico británico Thomas Fowler publicó un estudio sobre la eficacia de su solución de arsenito de potasio al 1% en el tratamiento de fiebres intermitentes y remitentes y de dolores de cabeza periódicos. El médico llamó a su producto Liquor Mineralis, pero a partir del siglo XIX empezó a ser conocido como solución de Fowler, convirtiéndose en un tratamiento ampliamente utilizado contra la malaria. Como alternativa a la quinina, también era recetado para la trypanosomiasis o enfermedad del sueño. Para la década de 1880, la solución de Fowler era casi una panacea, empleada para tratar anemia, asma, acidez estomacal, hipertensión, psoriasis, eczemas, reumatismo, tuberculosis y úlceras gástricas. Una pasta de arsénico era utilizada para tratar el cáncer de mama y el de piel. La solución Donovan, a base de triyoduro de arsénico y yoduro de mercurio, y la solución de Balajín, basada en tricloruro de arsénico, eran utilizadas para combatir trastornos similares. Número 21. Arsénico para tratar la leucemia. En 1878, médicos del Hospital de Boston descubrieron que la solución de Fowler reducía el recuento de glóbulos blancos en 2 personas sanas, produciendo una reducción aún mayor en un paciente con leucemia mieloide crónica, LMC. Este hallazgo fue el primero en la trayectoria de casi siglo y medio del arsénico como agente para tratar la leucemia, dentro de ciertas condiciones, dados los efectos secundarios. El uso del trióxido de arsénico como antileucémico fue reemplazado por los modernos tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, en los años 1990, varias investigaciones chinas demostraron la eficacia del compuesto arsenical en algunos tipos de leucemia promeliocítica aguda, LPA. En 2000, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó el uso del trióxido de arsénico para el tratamiento de la LPA. Actualmente, el trióxido de arsénico sigue siendo un tratamiento autorizado para la LPA recidivante o refractaria y se continúa investigando para determinar su eficacia en otros cánceres hematológicos. Número 22. Arsénico contra la trypanosomiasis. La trypanosomiasis americana o mal de Chagas, así llamada por el infectólogo brasileño Carlos Chagas, es una enfermedad endémica de las regiones tropicales que afecta actualmente a entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y tiene la particularidad de que solo el 30% de las personas portadoras del agente infeccioso desarrollan la enfermedad, que pueda afectar los sistemas circulatorio, nervioso y digestivo. En 1938, el microbiólogo suizo Ernst Freiheim sintetizó el melarseno, un compuesto arsenical que resultó eficaz en el tratamiento de la trypanosomiasis, aunque su alta toxicidad obligó a combinarlo con antídotos contra los daños producidos por el arsénico. Con las mejores derivadas del avance farmacológico, esta medicina arsenical continúa siendo utilizada en el tratamiento del mal de Chagas. Número 23. Arsénico contra otras enfermedades. Aunque su eficacia a lo largo de los siglos XX y XXI ha sido principalmente contra la sífilis, la leucemia y la trypanosomiasis, algunos fármacos arsenicales están siendo utilizados en el tratamiento de otras enfermedades como la malaria. La farmacéutica nigeriana Mayan Baker comercializó Estobarsol, una acetarsona sódica, contra la tuberculosis. Los compuestos arsenicales se han labrado un lugar en la industria tanto como veneno preferido, por su discreción para matar, como por sus propiedades como fármaco milagroso.
Cuando Paul Ehrlich desarrolló su bala mágica arsenical contra la sífilis, el farmacólogo estadounidense Victor Robinson lo aclamó como el salvador de la raza humana. Y a pesar de su peligrosidad, el arsénico conserva un lugar en la medicina actual como tratamiento para varios tipos de graves enfermedades. Número 24. Rasputín desarrolló inmunidad al arsénico. Cuando una camarilla de nobles rusos decidió en diciembre de 1916 que el enigmático monje Grigori Rasputín debía morir por la nefasta influencia que, según ellos, estaba ejerciendo sobre la zarina, el zar y sus hijos, le pusieron cerca unos pasteles con suficiente arsénico como para matar a un güey. El goloso monje no aguantó la tentación y, animado por sus propios victimarios, devoró los pasteles uno tras otro, pero quedó tan campante como había llegado. Asombrados de que no hubiera muerto por el veneno, los complotados no tuvieron más remedio que matarlo a tiros. Desde entonces se ha sospechado que Rasputín quizás había desarrollado una tolerancia al arsénico con el método de Mitrídates VI. Número 25. ¿Qué tan abundante es el arsénico? El arsénico es un elemento químico de símbolo As, del grupo de los metaloides, notablemente tóxico, que se encuentra en la naturaleza en numerosos minerales, generalmente sulfurosos, y en menor proporción como cristal elemental puro. Actualmente tiene múltiples aplicaciones industriales, incluyendo la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos, semiconductores, pesticidas, insecticidas, herbicidas y productos medicinales. Varias de estas aplicaciones están disminuyendo debido a su elevada toxicidad. Se posiciona en el lugar número 53 entre los elementos más abundantes de la corteza terrestre, con una cantidad equivalente a 1.5 partes por millón. Ocupa el puesto número 1 en la lista de sustancias peligrosas, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 25 datos escalofriantes de la perturbadora historia del arsénico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.